seguimos con nuestro Haswell. Lo que hice acá fue quitar dos habilitaciones y ya ahora estoy trabajando directamente todo con lo que son Power Goods, señales, ya con otra cosa. Quité la habilitación del procesador, quité la habilitación el 0.675 Power Good, y ahora ya estoy arrancando ya con todas mis fuentes S0 en estado Power Good, BR Ready, que lo renombré para CPU Power Good, pero el procesador lo detecta como BR Ready, y sigo con PCH PowerOC, SPI, Clock, y agregué nuestro viejo conocido SBID, agregué, mantuve Sys Power Good y agregué Platform Reset, que ya es el reset de CPU para que el CPU empiece a trabajar. Y después ya han visto lo que vamos a empezar a tener, transferencia de datos, que ese es el próximo paso que vamos a ver. Vamos a hacer correr, voy a conectar acá nuevamente la máquina y vamos a hacer correr la secuencia de arranque nuevamente. Run, presiono. Vamos a esperar que muestre imagen. Stop. Corto. Y ahí está. Bueno. Acá tenemos la secuencia de arranque. ¿Qué podemos analizar en base a esto? Seguimos. Acá tenemos el All Sys Power Good, arranca primero. El BR Ready, el CPU Power Good, después pasa a estado alto. Tenemos PCH PowerOC, empezamos a leer nuestra BIOS. Leemos la BIOS, tenemos Clock. Con Clock ya podemos tener SBID. Bien. Recuerdan que el SBID es el protocolo que utiliza el procesador para informarle al regulador de V-Core qué tensión él está necesitando, para ir controlando esa tensión, que es variable. Por eso no tiene un valor fijo en nuestros diagramas, en nuestros esquemas. Puede variar de manera bastante amplia nuestra tensión de V-Core. La va a regular de esta forma, con este protocolo. El tema que este protocolo utiliza datos y clock. Necesitamos tener un clock para poder tener esta transferencia de datos. Esta transferencia de datos de acá arriba, lo dije con la otra placa y lo repito, arranca porque su clock es derivado del RTC. Si tenemos RTC, podemos tener este clock. Sin embargo, los demás clocks solo van a existir después de la lectura de la BIOS. Y esta comunicación SBID solo va a existir si tenemos los clocks activos. Así que ya sumamos un amiguito. Un dato muy interesante es que fíjense que nuestro CPU Power Good pasa a estado alto antes que tengamos el primer intercambio de datos. Ya estamos empezando a trabajar con procesadores que no necesariamente necesitan tener los datos de SBID para tener una tensión como de arranque. Nosotros vamos a tener en estas arquitecturas, nosotros vamos a ver que tenemos una tensión base en nuestro procesador. En estos casos ustedes no van a ver, es muy raro ver los famosos problemas de V-Core o problemas de VGFX. En realidad esta placa ni siquiera presenta VGFX, ¿no? Pero en lo que son las nuevas arquitecturas no es normal como era antes. Porque antiguamente sí necesitábamos estos datos para poder tener V-Core, si no, no los teníamos. Ahora ya vamos a tener una tensión base, pero si no tenemos estos datos, la máquina obviamente no va a arrancar, no va a mostrar imagen, o se va a apagar, o se va a andar reiniciando siempre sin imagen. No va a poder mostrarnos imagen nunca si no tenemos estos datos. Acá quiero que recuerden, o bien entiendan, repasen esto. Esta es la cadena de eventos. Bien, no quiero ser repetitivo, pero es muy importante que entiendan. Este protocolo solo funciona si tengo clocks, entonces yo tengo que encontrar los clocks acá arriba. Y los clocks solo los voy a tener si leo mi BIOS, entonces yo voy a tener que tener lectura en la BIOS. Y solo voy a tener lectura en la BIOS si tengo PCH PowerOC. ¿Por qué insisto tanto? Porque nuevamente les digo, si yo no tengo
lectura en mi BIOS, yo ya sé que lo más probable es que tenga un problema en una fuente. O tengo un problema en una fuente, o mi chipset está fulminado. Mi CPU está fulminado. Pero eso también ya vamos a ver algunos tips para poder identificar un problema de CPU dañado, ¿no? CPU quemado. Pero esto ya del vamos es muy importante. Si ustedes tienen todas las fuentes activas, llegaron a activarse todas las fuentes y no tengo lectura en mi SPI, vayan al RTC, es posible que tampoco lo tengan y ustedes tengan un procesador en mal estado. O bien pueden hasta tener RTC, pero deformado, con otros valores. A veces el clock de RTC está, digamos, presente. Por eso es tan importante analizarlo con un osciloscopio. A veces el RTC lo vamos a encontrar, pero lo vamos a encontrar con otros valores. Ya me tocó, por ejemplo, ver no recuerdo en este exacto momento, pero ver en el clock de RTC, supongamos, en vez de 32, ver 45, ver 27 kHz. ¿Me entienden? Entonces es importante que verifiquemos el RTC, porque del RTC depende la lectura de la BIOS y todo lo demás depende de la lectura de la BIOS. Después que tenemos empezamos a tener el SBID y todo, ya tenemos lo que es VR Ready PowerGood, ya tenemos PCH PowerGood, tenemos todos los PowerGood de la máquina. Entonces ya tenemos automáticamente lo que es el sys PowerGood. Una vez que tenemos el sys PowerGood, vamos a tener Platform Reset en estado alto. Bien, esta es la secuencia de arranque más importante. Yo creo que estas son las señales más importantes. Primer punto que podemos utilizar para poder medir un Haswell o un Broadwell: SPI. Vamos derecho al SPI y vemos si tenemos transferencia de datos. Si no tenemos, barremos para atrás. Lo más probable es que tengamos problemas de fuente. Y si no, revisamos lo primero, antes de revisar todas las fuentes, revisamos el RTC. Tenemos RTC, revisamos las fuentes de alimentación. No son tantas en lo que es esta generación. Las fuentes son bastante poquitas. Lo único que necesitamos para que nuestro CPU funcione es 3 volts, 1.35, 1.05, 3 volts S0 y 1.5 volts. Entonces las tensiones, y bueno, obviamente el CPU Core, ¿no? El BCC Core. Las tensiones son muy poquitas, no es como era antes que teníamos IE 1.8, 1.1, 1.2, 1.05. No. Son bastante poquitas, las pueden grabar, las pueden memorizar y de la misma forma pueden buscarlas, porque no es más tan complicado encontrarlas en un diagrama, sin el diagrama. Imaginemos con un diagrama, entonces es pan comido. Después, si sabemos que llegamos a tener lo que es lectura en mi BIOS, vamos a buscar y el equipo sigue sin encender, sin mostrar imagen, yo me iría, por ejemplo, a Platform Reset. Si Platform Reset no está presente, entonces podríamos ya empezar a revisar los clocks, por ejemplo. Bien, podríamos revisar el SBID. Estos días mismo estuve cambiando un regulador de V-Core porque tenía problema en la comunicación SBID, no se ejecutaba, entonces de acá para adelante no pasaba nada. Platform Reset no subía, justamente porque yo no tenía mi SBID y el problema estaba en el regulador de V-Core. El regulador de V-Core estaba tomando, creo que era la línea de datos de mi SBID, y cuando yo encendía el equipo medía con el multímetro y la línea se iba a ground. Entonces internamente ese regulador estaba andando mal. No es tan complicado, en mi caso al menos no fue para nada complicado definirlo, porque de un lado tengo el procesador, era una máquina que el procesador por suerte lo podía sacar, y del otro lado tenía el regulador de V-Core. Entonces no necesité profundizarme mucho en la falla, simplemente cambié el procesador, no funcionó, cambié el regulador de V-Core, volví a tener SBID, volví a tener Platform Reset. En el caso de no poder cambiar un procesador, ya ahí tendríamos que seguir viendo un poquito todo esto, analizar un poquito más con el osciloscopio para poder definir. Pero siempre recuerden, muchas veces eso lo podemos definir
con mediciones básicas, lo podemos definir abriendo la pista que va hacia el SBID, cortamos la pista, medimos continuidad en ambos lados, saber si uno de los dos lados tiene conexión a ground, encendemos el equipo y vemos cuál de los dos lados se nos va a ground, bien, y ahí ya podemos definir, por ejemplo, en este caso, si es el regulador o el CPU, y de esa forma no tenemos que sacar el CPU, lo único que tenemos que hacer es cortar la pista. Un pequeño cortecito y con eso ya van a poder definir cuál lado está el cortocircuito. Ya teniendo SBID, como les dije, después vamos a seguir la secuencia de arranque. Vamos a tener CPU Sys Power Good. En esta placa CPU Sys Power Good, esto es algo que es interesante, me encantaría corroborar y lo voy a corroborar en otras placas también. CPU Sys Power Good tiene un comportamiento donde sube, baja, tiene un delay de aproximadamente 100 milisegundos y esto figura en el diagrama, ya se los voy a mostrar. Y después vuelve a estar en estado alto. Pero Platform Reset solo aparece después de ese delay. Bien. Otra característica que podemos encontrar en este equipo es que Platform Reset, a medida que va arrancando el equipo, a medida que se va planteando la secuencia de arranque, hace un reset en medio del camino. Entonces, si nosotros medimos en Platform Reset y encontramos este pulso en estado bajo, solo necesitamos medir con el osciloscopio. Ya podemos saber que todo esto está bien. Fíjense si nosotros nos ponemos a pensar cómo nos facilita la vida. Simplemente irse al terminal 22 de la placa Wi-Fi con el equipo a veces cerrado. Sacás la tapa de abajo y tenés acceso a la placa Wi-Fi, ¿no? Y si ya tenés acceso al terminal 22, medís con el osciloscopio, encontraste un pulso, sabes que todo esto está hecho. No tenés que medir nada, todo esto está hecho. ¿Y cómo lo descubriste? Con la máquina cerrada. Le sacaste una tapa. Entonces, descubrir detalles de la secuencia de arranque es para esto. Yo en sí no voy a poder mostrarle todos los detalles porque sería prácticamente imposible mostrarle cada detalle de una placa tan compleja. Pero lo más importante es que quiero que ustedes vean que esto sirve. Me parece que lo estaba tapando con la imagen. Acá está el pulso de reset. Bien, el pulso del Platform Reset hace un pulso. ¿Mediste este pulso? Ya está. Entonces, lo más importante es que ustedes entiendan que haciendo esto, cableando la placa, analizándola con nuestro analizador lógico, nosotros encontramos puntos específicos para después utilizar nuestro osciloscopio, porque un multímetro no creo que sea capaz de captar un pulso que debe durar más o menos 5 milisegundos, no sé si va a ser capaz de hacerlo. Sin embargo, el osciloscopio debería poder captarlo sin mayores problemas. Entonces, haciendo esto, cableando la placa, analizándola, tomando nota, ustedes van a encontrar puntos de referencia específicos para poder diagnosticar un equipo prácticamente armado, prácticamente sin sacrificio. Obvio, hay problemas que van a venir de acá para arriba, hay problemas que van a venir de acá para abajo, pero si tenés esto, ya sabes que todo lo demás está bien. Bien. Ahora lo que quiero que veamos, porque como ya dije, estos equipos están teniendo muchos problemas con lo que es el CPU. El CPU se daña, el CPU se pone en corto, genera sobreconsumo y se apaga la máquina. Muchas veces ustedes han visto estos equipos, calculo que varios de ustedes han visto estos equipos que ustedes reciben y prende y apaga, prende y apaga. Ustedes lo intentan prender, prende y apaga. Y muchas veces se habrán dado cuenta que el problema suele ser el procesador. Lamentablemente estos procesadores son muy caros. Para cambiarlos es muy raro que el cliente acepte. Además es bastante complicado para nosotros como técnicos tener que comprar un procesador tan caro en China, ¿no? O sea, de una persona que no conocemos, que nos puede estar del otro lado del mundo y muy bien nos puede vender un procesador fallado y no le vamos a poder decir nada. Y vamos a perder quizás 100, 150, 200 dólares dependiendo del valor del procesador, más impuestos, más todo, porque quizás cuando lo soldemos el procesador no funciona. Entonces es inviable para el cliente porque es una reparación muy cara y suele ser inviable para nosotros porque es un riesgo muy alto.
Pero si intentamos mirar el vaso medio lleno, acá lo que más importa es justamente definir cuándo el CPU está en ese estado. Porque cuanto más rápido lo definas, fingí que la máquina no entró. ¿Me entendés? Es algo que vas a detectar que el CPU está en mal estado, cerrás, devolvés. Listo. No se invierte más tiempo en el equipo. Al menos así pienso yo. Sin embargo, si sabemos que el equipo está en buen estado, que el procesador está en buen estado, amerita seguir trabajando porque vamos a ganar nuestro dinerito reparando esta placa. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Esas máquinas que encienden y se apagan, calculo que ustedes habrán visto, algunas recalientan mucho el procesador, la fuente del CPU se desarma. Vamos a justamente simular, acá con nuestro VR Ready, vamos a simular un cortocircuito. Acá yo tengo VR Ready y acá yo voy a agarrar un terminal de ground de mi analizador lógico. Voy a poner a arrancar el equipo y voy a conectar esto. En el momento que yo conecte estos dos terminales, yo lo que voy a estar haciendo, voy a estar desactivando el Powerwood de mi procesador. Voy a estar llevándolo abajo. Y ahí mi máquina se va a apagar, lo más probable. Y quiero ver cómo va a reaccionar esto para que yo sepa de acá en adelante detectar cuando mi procesador genera un sobreconsumo, desarma mi fuente de BSC Core, qué es lo que voy a ver. De esa forma no tengo que andar en la duda, midiendo, sacando. ¿Verdad? No, ya sé. Esto es así. Pasa así, tal cual. Listo. Vamos a ver. Organicémonos acá un poquito. Tiene que ser un trabajo un poco rápido. Tomamos acá el VR Ready. Vamos a dejarlo acá bien a mano, digamos. Enciendo el equipo, aumenta el consumo, está arrancando el equipo, ¡pum! Lo tiré abajo. Ups, perdón, no puse el RAM. Desconecto el equipo, conecto nuevamente. Vamos a hacer un... Vamos a esperar. Ahí. Desconecto, estamos un poquito. Conecto. A ver. Vamos de nuevo. Ahí está. Vamos de nuevo. Run. Empieza a arrancar el equipo. Y lo mato. Lo maté. Listo. Stop. No va a arrancar. El consumo cayó. Estaba arrancando el equipo y ahora el consumo no vale absolutamente nada. Vamos a revisar ahora qué fue lo que pasó. Fíjense en qué dato interesante. Nosotros tenemos el VR Powerwood, me permanece en estado alto todo el tiempo porque en realidad quedó el terminal desconectado, por eso me figura en estado alto. Acá de manera predeterminada, si está en estado alto, el analizador lógico me detecta, si está desconectado me lo detecta como estado alto. ¿Cómo arrancó mi secuencia? Tenemos All Sys, tenemos All Sys, Powerwood, el VR Ready Powerwood subió, permitió que PSH Power Off subiera, SPI empezó a leer, Clock existía, SBID existía, Platform Reset, el equipo arrancó. El equipo arrancó, el equipo arrancó. En el momento que yo le saqué el Powerwood, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que se me terminaron, principalmente podemos ver acá que se me terminó el clock.
se desarmó PCH PowerOC. Vamos a ver. Y al mismo tiempo se me terminó el clock. Entonces, si ustedes están con un procesador, acá es el momento donde tenemos que usar un poquito también, forzarnos un poquito la cabeza y deducir. Yo tengo un procesador, la fuente, la placa, tengo esta placa, la fuente de mi procesador arranca, pero mi procesador genera un sobreconsumo y la apaga. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que el equipo, por un momento, va a llegar a tener PCH PowerOC, va a llegar a tener SPI, va a llegar a tener clocks, va a llegar a tener SBID, va a llegar a intentar arrancar. Y quizás, no, obviamente no tanto quizás se corte mucho más rápido, pero va a llegar un momento que se me va a caer todo. ¿Cómo detecto entonces que el problema está en mi CPU? De la siguiente forma, vas al Power Good del CPU, una punta del osciloscopio. Acá lo estamos viendo con el analizador lógico, ¿no? Pero al día a día lo vamos a hacer con el osciloscopio para que no quede tan engorroso. Vas al regulador del V-Core del CPU, vas al Power Good. Una punta del osciloscopio. Vas a tu línea de clocks, si no tenés diagrama. El Power Good del procesador lo puedes encontrar en el datasheet del regulador. A veces no tenemos ni datasheet, pero tenemos una foto, un pinout. Eso no es difícil de encontrar. En realidad es bastante fácil encontrar un pinout de un procesador, de un regulador de V-Core. Regulador de V-Core, encontramos un pinout, le colgamos un cablecito, punta del osciloscopio al regulador de mi V-Core, al Power Good. Después, ¿no tenemos diagrama? Nos vamos al clock. El clock ya vimos que es el clock que maneja LC. Es algo clock PCI LPC, el clock del LPC, es algo estándar, no está en los terminales programables del LC, entonces ya podemos ir a buscar ese tipo. Colgamos una punta del osciloscopio en el clock, otra en el Power Good del CPU y vemos quién se cae primero. Si se cae el Power Good de mi procesador primero, quiere decir que mi procesador está exigiendo la fuente se cae abajo y el resto del sistema se viene abajo. De ahí ya mataste un problema de CPU. Y si es al revés, o bien de fuente, ojo, también puede ser la fuente fallando, pero en estos casos lo más normal realmente está haciendo que fallen los CPUs. Si es al revés, si primero se cae mi clock y después se cae mi Power Good, podemos detectar que el problema lo estamos teniendo para arriba. O si se caen básicamente al mismo tiempo, como cayó esto, como se cayó acá el PCH PowerOC, que se cae junto con el clock. ¿Ven? Entonces ya podemos detectar que el problema puede estar en una de las fuentes anteriores. Puede estar en un problema, podemos tener un problema en la fuente 1.35, en la fuente 1.5. Acá ya empieza a ser un juego de quién cayó primero. Y así es como vas a poder matar problemas en fuentes secundarias y también matar problemas en CPU. Agarrás un Power Good, agarrás otro punto que te sirva de Power Good si no tenés diagrama, como por ejemplo el clock, y te fijas quién se cae primero. Puedes buscar también algún diagrama de alguna fuente, si querés, en el momento que empieces a sospechar quizás de una fuente por determinado motivo, quizás pones el osciloscopio, ves que la fuente oscila, ves que la fuente no está muy estable, entonces empezás a sospechar de esa fuente. Buscas el pinout, por ejemplo la fuente 1.35, sospecho la fuente 1.35, la máquina se apaga, ¿será el CPU o será la fuente 1.35? A ver, empecemos. Colgamos Power Good de fuente 1.35, Power Good del regulador, del Power Good del V-Core. Con los dos Power Goods, ¿quién cayó primero? Y entonces podemos ir determinando cuál es la fuente que está fallando. Obviamente, con eso nos empezamos a ubicar un poquito. Y después es lo de siempre.
Después, una vez que encontramos un cortocircuito, tenemos que determinar una fuente fallando, ¿no? Una fuente desarmándose, tenemos que determinar por qué se está desarmando. Pero con esto ya van empezando a entender cómo el power good del regulador de V-Core, cuando tenga un sobreconsumo, me va a tirar todo abajo. ¿Y a dónde pueden llegar a verlo? Un problema de sobreconsumo en la línea de V-Core, VCC Core, nos va a llevar a que estas señales empiezan, pero se caen. Vamos a ver un ejemplo más, que es ya arrancar con esa señal, con ese power good, directamente a ground. Bien, el power good este nunca va a llegar a estar en estado alto. Revisemos, Run. Presiono el botón. Listo. Ahí está. Este es el famoso equipo prende y se apaga. Este es el famoso equipo prende y se apaga. Ahí está. Eso es lo que queríamos ver. Fíjense en que obviamente esto me sigue figurando en estado alto porque yo saqué la punta para mandarla a ground. Tengo mi VR ready, mi CPU power good directo a ground. El ALSYS power good, que son todas las fuentes S0 menos CPU power good. Perdón, el VCC ST, ¿no? Que en este caso engloba todas estas fuentes, ya está en estado alto. Después PCH Power Off llega a estado alto. Llego a tener mi lectura en la BIOS. Llego a tener clock. Pero nunca tengo protocolo SBID. Y después de un breve periodo se me viene todo abajo. Este es el famoso equipo prende y se apaga. Un equipo que prende y se apaga, si nosotros notamos, dense cuenta, si nosotros notamos que llegamos a tener PCH Power Off, lectura de CPI y clock, es un hecho que las fuentes, todas las fuentes, menos el V-Core, llegaron a arrancar, iniciaron. Por eso llegamos a tener todas estas transferencias de datos, porque todas aquellas fuentes arrancaron, iniciaron. Ya eso ya me está apuntando a sospechar de mi procesador. De esta forma pueden ir simulando fallas, simulando errores que los van a ayudar mucho en la detección de todos estos problemas. Obviamente nunca llegamos a tener el power good del CPU, nunca llegamos a tener platform reset. Se puede decir que si yo tengo lectura de CPI, es un power good de todas mis fuentes menos el V-Core. Y si yo tengo platform reset, quiere decir que hasta la fuente del V-Core está bien. Podemos ir utilizando puntos estándar como lectura de CPI. Podríamos muy bien llamarlo todas las fuentes OK menos V-Core. Y esto podríamos llamarlo todas las fuentes más V-Core OK. ¿Entienden el punto que vamos? ¿Entienden a dónde apuntamos, a dónde estamos llegando? Es encontrar puntos específicos para poder determinar problemas. Bien, seguir una secuencia de arranque que nosotros estamos descubriendo, simular las fallas que nosotros estamos eligiendo para ver cómo se comporta la máquina. Voy a conectar de nuevo. Es importante, estos son digamos un poco agresivas estas pruebas. Además del vamos, es muy peligroso el cableado que nosotros estamos haciendo. Es un cableado que puede ocasionar accidentes, entonces es importante que esto lo hagas con una placa que tengas mucho cuidado, pero que en el fondo estés dispuesto a, en caso de un error, de un accidente, a perderla, ¿no? Pero en sí, este sistema de enviar a ground determinadas señales es algo que la placa lo soporta normalmente. Fíjense, recién termino de sacar el ground
de mi Power Good y el equipo sigue encendiendo normalmente. Acá lo tengo acá al lado. Desconecto, vuelve la pantalla en azul. Así que bien, con esto ya tienen un panorama un poquito mejor de lo que puede ocurrir en caso que nuestro BSC Core tenga un sobreconsumo durante el arranque y en caso que nuestro BSC Core ya tenga un sobreconsumo de inicio, que eso es lo que pasa mucho. Equipo, enciende y apaga, enciende y apaga. Llegaron a tener Power Good de todas las fuentes. Recuerden, lectura de CPI, Power Good de todas las fuentes. Eso ya es un indicio que la placa anda bien. No llegaron, el equipo se apaga, llegaron a tener lectura de CPI, pero pum, se cortó, llegaron a tener clock y se cortó. Nunca tuvieron plataforma reset. Esto es una indicación clara que tu CPU está con algún inconveniente o bien su regulador. Vas directamente si encontrás algo similar a esto en tu placa, y esto sirve para cualquier placa, ¿eh? Esto es la base de cómo funciona el Haswell. El Haswell trabaja así en cualquier placa. Entonces, si encontrás algo similar a esto en tu equipo, no importa qué placa sea, si usa esta arquitectura, ya andate directo a la fuente del V-Core. Y ya te diría, para ahorrar tiempo, que ya aproveches a aplicar algo de tensión en lo que sería la bobina del V-Core, ya para detectar un sobreconsumo y condenar el procesador en apenas 5 minutos de análisis. Si está quemado, se va. Si no tiene un sobreconsumo nuestro procesador, podemos seguir trabajando un tiempito más analizando otras fallas, que es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Vamos a analizar otras fallas, ver más de la secuencia de arranque. Seguimos.